La historia comienza en medio de una colorada batalla, en la que nuestro prota nos explica que por órdenes de su padre, había sido obligado a convertirse en la sombra de su hermano para cuidarle la espalda, olvidándose de cualquier anhelo o sueño que tuviera. De hecho, eso fue lo que lo había llevado a ese momento, en el que se encontraba totalmente rodeado por una facción enemiga, y con heridas bastante serias que probablemente le costarían la vida, aunque al menos había conseguido deshacerse de varios enemigos por sí solo. Tras ello, este tipo se acercó a él, diciéndole que estaba asombrado por sus habilidades, y ahora entendía por qué era conocido como la sombra del imperio. Mientras tanto, el prota, preparándose para su último ataque, le preguntó que quién le había ordenado ese ataque, y si acaso había sido el emperador, aunque eso no importaba, ya que en ese momento acabaría con él, rodeándose de una espesa neblina venenosa, por la que era conocido como el Assassin de la niebla, y con la que planeaba emplear la poca fuerza que le quedaba para acabar con el hijo de Fruta. Sin embargo, para su mala suerte, justo cuando estaba por desatar todo su poder, su hermano se hizo presente en la escena, pidiéndole que se detuviese. Obviamente el chico no entendía qué carajos ocurría, porque el tipo por el que había enfrentado tantas batallas se encontraba en el bando enemigo, quedando en shock al enterarse de que él era la persona detrás de esa emboscada. Y lo peor de todo fue que cuando le preguntó el por qué lo había hecho, el tipo le respondió agradeciéndole por haber cumplido bien su trabajo para la familia y para él, pero en ese momento no tenía más opción que acabar con su vida. Y cuando el prota le preguntó el porqué de ello, le respondió que no podía llamar hermano a un Assassin despiadado como él, y prefería eliminarlo antes de que su poder continuara creciendo. No obstante, sus palabras despertaron una intensa ira dentro del prota, quien recordó cómo el tipo ante él había conseguido llegar a la cima del reino únicamente por su ayuda, y por todos los enemigos de los que él tuvo que encargarse por su cuenta. Trabajé como un perro durante 20 años bajo tu mando. No importa si todo mi cuerpo se rompe. Voy a dar todo lo que tengo en este momento, si eso significa que puedo destruirte. Tras estas palabras, todo el lugar fue envuelto por una espesa niebla venenosa generada por el poder del chico. Incluso los soldados que se encontraban en el lugar no podían creer que el chico aún contara con tanto poder. Mientras tanto, este último comenzó a moverse a una velocidad sobrehumana, con la que solo esperaba encontrar una apertura para acabar con el hijo de Fruta de su hermano. Lamentablemente, el resto de soldados que lo acompañaban se encargaron de crear una barrera mágica que le impidió conectar un golpe limpio. Lamentablemente, por culpa de eso y por el mal estado en el que se encontraba, terminó recibiendo una herida mortal a manos de su oponente. El prota no podía creer que ese fuese su final, arrepintiéndose por la tonta vida que había llevado. No obstante, no podía irse de esa manera, así que usando las pocas fuerzas que le quedaban, intentó conectar un último golpe. Lamentablemente eso no sirvió de nada y fue mandado a mejor vida. Sin embargo, tras perder el conocimiento, pudo escuchar algunas palabras llamándolo, y al despertar se dio cuenta de que la persona que lo hacía era Marta, una criada a la que no había visto desde hace más de 20 años. Y al analizar mejor la situación y notar que se encontraba en la misma habitación donde había crecido, se dio cuenta de que había vuelto a ser un niño, aunque no tuvo mucho tiempo para asimilarlo, ya que Marta le comentó que debía darse prisa. Después de todo, su examen estaba por llevarse a cabo. Tras esto, el chico, que por cierto se llamaba Xiang, nos explica que ahora se encontraba en el territorio del clan Bert, un clan bastante reconocido por especializarse en el combate, y recordó que justo hace 20 años, en ese mismo examen de entrenamiento para ingresar a la Academia de Magia, había tenido que enfrentarse a su medio hermano Javier, quien tenía la misma edad que él y era el hijo de la actual esposa de su padre, mientras que este último era un simple bastardo, que gracias a haber recibido una paliza en ese enfrentamiento, su padre comenzó a tratarlo prácticamente como una basura. No obstante, ahora que tenía una nueva oportunidad, no planeaba desperdiciarla. Eso sí, se dio cuenta de que ahora contaba con la fuerza de un niño, al que incluso le tomaba trabajo sujetar una pequeña espada. Sin embargo, según él, eso no sería un problema. Y al final tenía razón, porque una vez su padre dio por iniciado el combate, el hijo de Fruta de Javier quiso tomarlo por sorpresa. Pero eso no sirvió de nada, ya que gracias a su experiencia no le tomó trabajo esquivarlo. De hecho, podía ver sus movimientos en cámara lenta, y con un solo movimiento fue capaz de desarmarlo y mandarlo al suelo. No obstante, el chico no planeaba dejarlo ahí, recordando cómo Javier en su vida pasada solía intimidarlo y tratarlo como basura, así que esta vez sería él quien humillaría frente a su padre.
En esta vida voy a pavimentar un camino por mi cuenta, únicamente para mí mismo. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo la venganza de la Saisin de la espada demoníaca. Y bueno, luego de terminar la pelea con una humillación total para Javier, el duque le ordenó al prota que lo visitara en su despacho, ya que tenía algo importante que preguntarle. Aunque en el camino se topó con su madrastra, quien obviamente estaba furiosa por la paliza que le había propinado a Javier. Incluso terminó ofendiendo a su madre. Palabras que enfurecieron tanto al chico, que incluso se preguntaba de manera macabra si acaso debía acabar con ella en ese mismo momento. Aunque al final cambió de opinión, ya que planeaba hacerla pagar torturándola lenta y dolorosamente. Así que únicamente le respondió que si acaso sabía que asistiría a la Academia de Magia junto a Javier, preguntándole en un tono aterrador si quería que su hijo se graduara de ella con sus miembros intactos. Palabras que enfurecieron tanto a la tipa que quiso golpearlo, pero al final fue detenida por un caballero, con las órdenes de escoltar al chico hasta el despacho del duque. Una vez ahí, el prota lo saludó amablemente, recordando que habían pasado casi 15 años desde la última vez que estuvo en ese lugar. Por cierto, el nombre del conde era Samuel, quien era conocido por todos como el guardián del continente, por ser el héroe que detuvo la invasión de los demonios hace varios años. Y este último le comentó al prota que había notado cómo esquivó el ataque de su hermano, casi como si tuviera la experiencia de un mercenario experimentado. Así que de manera escéptica le preguntó cómo y cuándo había aprendido a manejar la espada de esa manera. A lo que el prota, sabiendo que no debía cometer errores frente a ese tipo, le respondió que le había tomado varios años de entrenamiento por su cuenta. Sin embargo, las preguntas no acabaron ahí, ya que el tipo le preguntó el por qué había torturado de esa manera a Javier. A lo que Cian le respondió que solo quería probar que era mejor que Javier, a pesar de que compartiesen la misma sangre. Palabras que de hecho terminaron impresionando a Samuel, quien estaba emocionado de tener un hijo no solo con talento, sino también con convicción, diciéndole que estaba seguro de que algún día se convertiría en un gran apoyo para Ashel, su hijo mayor. Pero sus palabras despertaron a ira dentro del prota, quien recordó cómo ese hijo de fruta lo había traicionado. Aún así, tuvo que contenerse para no levantar sospechas ante el duque, quien por su parte le dijo que podía pedirle lo que quisiese como recompensa por el duelo anterior. Lo que no esperaba fue que Cian respondió que lo único que deseaba era que le permitiese unirse al frente de batalla por unos meses. Y el prota nos explica que dicho lugar era una especie de fuerte en el que los caballeros del reino mantenían alejados a los demonios, que a menudo intentaban llegar hasta la capital. En otras palabras, un campo de batalla feroz, donde las batallas con los demonios eran el pan de cada día. Por eso mismo Samuel se opuso obstinadamente a su propuesta, hasta que al final aceptó, pero solo si era capaz de cumplir cierta condición. En un plazo de un mes derrotar a un demonio de rango medio, una condición que el prota aceptó de inmediato. Eso sí, sabía que debía fortalecerse rápidamente, ya que actualmente su cuerpo era demasiado débil, y lo peor de todo era la poca cantidad de maná que tenía en su interior. Por suerte tenía un método bastante eficaz, con el que estaba seguro de que avanzaría a pasos agigantados. Sin embargo, en ese momento fue visitado por una de sus hermanas mayores, Alice, quien estaba furiosa luego de enterarse de que el prota planeaba visitar el frente de batalla, preguntándole cómo carajo se le había ocurrido algo tan estúpido. Después de todo, muchos guerreros experimentados perdían la vida en ese lugar. Por eso mismo le pidió que la acompañara a la azotea, donde planeaba tener un enfrentamiento de práctica con este último, para demostrarle lo débil que era aún, y el por qué debía cambiar de opinión. Una vez ahí, le pidió obstinadamente que la enfrentara con todo su poder, aunque el prota no estaba muy convencido con la idea. Su cuerpo ni siquiera se había recuperado del todo de su duelo con Javier, pero al final no tuvo más opción que enfrentar a Alice, que de hecho arremetió contra él a una velocidad increíble, pero quedó impactada por cómo el prota fue capaz de desviar su ataque sin dificultad.
preguntándose cómo carajos un niño de 10 años contaba con tanta habilidad. Tras esto, decidió ponerse seria, arremetiendo a una velocidad aún mayor contra el chico. Lo que no esperaba era que este último estaba siendo capaz de evitar todos y cada uno de sus ataques. De hecho, estaba usando una técnica avanzada para usar su propia fuerza en su contra. Sin embargo, el prota estaba teniendo problemas, no por el encuentro, sino porque estaba teniendo muchas dificultades para evitar quitarle la vida a su hermana por accidente, ya que nos explica que sus habilidades como guerrero con la niebla se basaban específicamente en acabar con su oponente rápidamente, así que de continuar a ese ritmo estaba seguro que terminaría acabando con la chica. Por su parte, su hermana se había tomado la pelea demasiado en serio al ver cómo su hermano menor le estaba pasando por encima, tanto que invocó una gran cantidad de magia en su espada, que en caso de conectar podía causarle serios daños al chico. Así que Xian llegó a la conclusión de que no tenía más opción que acabar con la vida de su hermana antes de que lanzara su ataque. Por suerte, justo en ese momento, el caballero de antes, quien había sido enviado a vigilar al prota, se encargó de detener la batalla en el momento justo. Algo que de hecho el prota había notado desde hace tiempo, y era justo lo que estaba esperando para no tener que quitarle la vida a Cecil. Por su parte, esta última, al entrar en razón, rápidamente se disculpó por haber querido emplear un ataque tan fuerte contra él, explicándole que su juicio se había nublado en medio de la batalla, pero que nunca querría hacerle daño. Y el prota nos explica que su hermana era de la élite en Academia de Magia, y eso, sumado a su increíble belleza, hacían que fuera admirada por todos. Lamentablemente, en su vida pasada, poco después de unirse a los caballeros, había sido eliminada. Pero esta vez Xian no planeaba permitir que eso sucediera de nuevo. Él se encargaría de protegerla. No obstante, mientras conversaba con ella, terminó quedándose dormido. Después de todo, su cuerpo aún era el de un niño. Pero bueno, al día siguiente el chico no perdió tiempo y comenzó con su entrenamiento para mejorar su condición física, ya que de lo contrario su experiencia en combate no serviría de nada. Además de eso, había comenzado con la técnica secreta que les comenté antes, pidiéndole a Marta que le consiguiera en el mercado negro la sangre de un sabueso infernal, un objeto que de hecho era considerado venenoso debido a su olor nauseabundo, pero en realidad para él era el elixir de los dioses, ya que en su vida pasada había descubierto que aumentaba drásticamente el maná y la fuerza de la persona que lo consumía. De hecho, era lo que en su vida pasada lo había llevado al pináculo de su poder, y al final tenía razón, ya que apenas lo consumió pudo sentir una intensa corriente de energía recorriendo su cuerpo, tanto que de inmediato quiso dar un paseo por los alrededores. Después de todo, había algo muy importante que debía hacer, recordando cómo en su vida pasada, justo en ese lugar, su hermano mayor había sido bendecido por el poder de una espada sagrada. Y ahora, él planeaba usar eso a su favor. Sin perder tiempo y luego de inspeccionar toda la zona, por fin encontró el pasadizo secreto en el que Ashbel había encontrado la legendaria espada. Y mientras recorría las ruinas, nos explica que ese lugar era un antiguo templo que servía al dios de la luz, y donde se había llevado a cabo una legendaria batalla entre él y un demonio legendario. Y después de varias horas recorriendo el dichoso templo, el chico por fin encontró lo que había estado buscando, la misma espada con la que su hermano le arrebató la vida. Y nos explican que en ese mundo existían una especie de reliquias que habían pertenecido a los dioses y demonios que participaron en la Gran Guerra hace cientos de años, las cuales le daban un plus de poder enorme a su portador. Una de esas reliquias era la espada Durán, el arma sagrada que había pertenecido al dios de la luz, y quien el prota creía que quizá podía estar relacionada con su regresión al pasado, aunque luego de inspeccionarla mejor, nada ocurrió, lo que obviamente lo hizo enfurecer. No obstante, ese no era el principal negocio para el que estaba en ese lugar, y nos explica que una vez se pasaba la luz que emitía la dichosa espada, tras ella se podía encontrar una sombra tan oscura como el infierno, y en la que de hecho se encontraba lo que estaba buscando. A simple vista, podrías pensar que es la sombra de la espada, pero esto no es una sombra. Después de todo, donde hay luz, también debe haber oscuridad. Y tenía razón, ya que dicha sombra, en realidad, era un camino que conducía a una habitación oculta, donde se encontraba el arma que buscaba.
y la misma que siempre lo había acompañado en su vida pasada, la espada demoníaca, y a quien no dudó ni un par de segundos en sujetar, diciéndole que ya era hora de despertar. Eso sí, no podía creer que podía volver a empuñar su arma. Después de todo, cuando estuvo por perder la vida, creyó que nunca más se volverían a ver. Justo en ese instante, una sombra tenebrosa emergió de la habitación, preguntándole si acaso no tenía miedo y si sabía en lo que se estaba metiendo al despertar a un demonio legendario como ella. No obstante, cuando la sombra intentó apoderarse del cuerpo de Xian, este la detuvo en seco, diciéndole que ahora le pertenecía, así que era mejor que cuidara el tono en el que le hablaba. Rápidamente la demonio, que por cierto se llamaba Karen, le preguntó quién demonios era y cómo sabía de su ubicación. A lo que el chico le respondió que él era el sucesor de Aeru, el demonio legendario que siglos atrás había sido su portador, y desde ese instante él sería su nuevo maestro. La demonio no parecía creerle, ya que no podía asimilar que un niño tuviera el poder suficiente para usarla, así que de inmediato intentó acabar con su vida con varios ataques. Pero eso no sirvió de mucho, ya que Xian, con el conocimiento de su vida pasada, activó una habilidad que le permitía controlarla por completo. Y después de usar dicho poder para torturarla brutalmente, la chica por fin aceptó que el prota sería su nuevo portador. Pero de inmediato decidió regresar, ya que había pasado mucho tiempo fuera y no podía levantar sospechas con el conde. Mientras que Karen, adoptando su forma de espíritu, estaba feliz de ver la luz del sol luego de tantos años encerrada en ese templo. Eso sí, le preguntó si su maestro en serio había elegido a un chico de su edad para ser su sucesor, a lo que el prota le respondió que sí, al menos en su vida pasada. La demonio no entendía de qué le hablaba, pero Xian explicó que de hecho, él ya había perdido la vida una vez, y esa era la segunda vez que se convertía en su maestro. Y antes de irse, hizo una pequeña parada para arrancar un trozo de la espada sagrada, ya que según él, eso le sería de mucha utilidad dentro de algunos años. Pero bueno, después de esto nos muestran cómo el mes de entrenamiento del prota había llegado a su fin, así que el momento de enfrentarse a la prueba que le permitiría asistir al frente de batalla había llegado. Aunque antes de iniciar con ella, Samuel le preguntó si todavía estaba interesado en unirse al frente de batalla, a lo que el prota, muy convencido, le respondió que sí. Después de todo, su corazón pertenecía al campo de batalla. Con estas palabras, el duque le pidió a sus hombres que liberasen el demonio que el prota tendría que enfrentar, y el cual se trataba nada menos que de un sabueso infernal, la misma bestia de la que había bebido la sangre días atrás. Y según Xian, se trataba de una bestia demoníaca de rango bajo, así que eso no representaría una amenaza para él. Eso sí, los caballeros estaban preparados para intervenir en caso de que algo saliese mal. Pero antes de iniciar con la batalla, el caballero que había estado resguardando a Xian tuvo un pequeño flashback de lo que el prota le había pedido horas antes, sobre cómo este último le pidió tener un enfrentamiento de práctica para probar los avances que había realizado en su último mes de entrenamiento, ya que solo de esa manera podría saber si estaba listo para la prueba que su padre le daría. Por su parte, el caballero al final no tuvo más opción que aceptar a su petición. Eso sí, solo lucharía contra él con la vaina de su espada. Tras escuchar esto, el chico decidió ponerse en modo serio, aunque antes de comenzar, le dijo esto: pase lo que pase, a partir de ahora, no se lo digas a mi padre, es una orden. Con esto dicho, el prota arremetió una velocidad increíble contra el tipo, quien quedó impactado con la habilidad de Xian, preguntándose cómo carajos un niño de esa edad contaba con una habilidad con la espada tan desarrollada. Incluso por momentos parecía perderlo de vista, y era capaz de bloquear sus estocadas únicamente en el último segundo. Además, notó que su manera de luchar no era la de un caballero, más bien parecía la de un assassin, apuntando en todo momento a sus puntos vitales. Pero bueno, luego de un rato el chico decidió parar. Después de todo, ya había comprobado en qué nivel de fuerza se encontraba su cuerpo actualmente. Y ahora sí, nos ubicamos en el presente, donde según el caballero de antes, con su habilidad actual sería capaz de aprobar cualquier prueba a la que se sometiese. Y tenía razón, porque una vez el encuentro dio comienzo y la bestia arremetió contra Xian con todo su poder. A este último no le bastó más que un movimiento para esquivarlo.
Eso sí, sabía que tenía que acabar con eso rápidamente, ya que a pesar de haber entrenado tanto su cuerpo, aún no podría mantener el ritmo de una batalla demasiado larga. Y bueno, luego de ponerse serio, decidió acabar con la criatura con un solo ataque, y tal como se lo propuso, en segundos fue capaz de rebanar a su oponente a una velocidad increíble, tanto que incluso los caballeros que escoltaban a su padre quedaron impactados con su habilidad, y su padre creía que había encontrado a un verdadero prodigio, mientras que el prota, que al parecer era un adicto a la sangre demoníaca, se lamentaba por desperdiciar ese manjar. Pero no podía hacer nada raro, o perdería la confianza que le había tomado trabajo ganarse. Tras esto, Samuel se acercó a él para felicitarlo por su encuentro, diciéndole que lo vería en el frente de batalla. Por cierto, la espada demoníaca estaba bastante molesta, porque hasta ahora no la había empleado para combatir, a lo que el prota se disculpó por ello, pero no podía mostrarla ante todos. Eso sí, le dijo que no se preocupara, al lugar al que irían planeaba usarla a diario. Después de todo, la necesitaría para conseguir toda la sangre que fuera posible. Después de esto, nos muestran cómo días más tarde, el prota por fin había llegado al famoso frente de batalla, donde constantemente los caballeros mantenían batallas mortales con todo tipo de demonios. Por eso mismo Marta se preguntaba por qué su maestro había tenido la loca idea de visitar ese lugar. Pero el chico nos explica que en ese territorio era donde mejor se desenvolvió un demonio como él. Por su parte, Samuel le dio la bienvenida al campo de batalla, aconsejándole no bajar la guardia en ningún momento, ya que un solo descuido significaba perder la vida en ese lugar. Por su parte, Xiang nos revela que según su vida pasada, en ese lugar solían haber de 3 a 4 batallas diarias, y cada batalla tenía una estrategia muy calculada para evitar la mayor cantidad de bajas posibles. Aún así, a menudo docenas de guerreros perdían la vida, por lo que sabiendo eso, y que los caballeros a menudo peinaban la zona en búsqueda de demonios, les sería imposible practicar sus habilidades y obtener la sangre que necesitaba. Por eso mismo, tomó la decisión de esperar a la noche para dar inicio a su cacería. Después de todo, en la oscuridad era cuando mejor funcionaban sus habilidades como assassin. Una vez fuera del campamento, de inmediato usó su niebla para ocultar su presencia, no solo de los caballeros, sino también de los monstruos que podrían acabar con él en caso de bajar la guardia. Y luego de un rato recorriendo el perímetro, por fin encontró lo que buscaba, una manada entera de perros para darle a Karen la acción que tanto deseaba. Apenas los sabuesos detectaron su presencia, arremetieron contra él intentando destrozarlo, pero sus ataques no estaban sirviendo de nada. Ahora que el chico estaba empleando a Karen, podía exprimir más eficientemente sus habilidades, tanto que le tomaba décimas de segundos acabar con cuanto demonio se cruzaba en su camino. El chico se había convertido en un verdadero demonio. Además, no desperdiciaba la oportunidad para beber toda la sangre que le fuese posible, la cual le hacía incrementar su energía a niveles altísimos. Después de su regreso, era la primera vez que alcanzaba un pico de poder tan alto, así que planeaba pasar el resto de la noche combatiendo a cualquier tipo de demonio que se cruzase en su camino. Paralelamente con esto, nos presentan a esta chica, Allison, una de las princesas del reino, quien en ese momento se encontraba viajando al frente de batalla como acompañante de su padre, el rey del imperio, y de hecho se había enterado que el hijo menor del clan Bert, quien era algunos años menor que ella, actualmente se encontraba luchando en la primera línea de batalla, algo que pareció despertar su interés, ya que para hacer algo así debía tratarse de alguien interesante. Por su parte, a pesar de por las noches convertirse en todo un monstruo, por el día luchaba junto a su padre haciéndose pasar por un caballero promedio. Claro, tratando de destacar lo suficiente para mantener el interés de Samuel, quien estaba bastante orgulloso de él. Después de todo, no era común ver a un chico de su edad combatiendo a ese nivel. Por eso mismo le pidió que lo visitara en su tienda la mañana siguiente, ya que tenía algo bastante importante que comentarle. Por su parte, el prota parecía bastante sorprendido, ya que en su vida pasada nunca lo había tratado tan amablemente, pero no le prestó mucha atención y por la noche continuó con su cacería, aunque luego de adentrarse más en territorio demoníaco, se topó con una bestia de rango medio, al cual de hecho le estaba tomando trabajo eliminar, ya que su cuerpo aún no era capaz de seguirle el ritmo por completo. Tanto que la espada le ofreció tomar el control de él para eliminar a la criatura, oferta que el prota rechazó, ya que sabía lo que ocurriría si eso pasaba. En lugar de ello, tomó la decisión de acceder a una de sus mejores técnicas en su vida pasada, y que según él, su cuerpo ya sería capaz de soportar.
cubriendo su cuerpo desde el interior con una intensa niebla oscura, con la que fue capaz de convertirse en prácticamente una sombra, que en segundos acabó con su oponente. No obstante, eso le trajo algunos problemas, ya que a la mañana siguiente, cuando los caballeros exploraban la zona, su padre terminó encontrando los cadáveres de varios monstruos, dándose cuenta de que la criatura, o persona responsable de eliminarlos, no debía tratarse de alguien común, ya que el rastro demoníaco que desprendían las heridas parecía el de alguien con un dominio extremo de ese elemento. Pero lo peor de todo era que las cortadas en los cuerpos le parecían muy familiares. De hecho, eran idénticas a las que Xian solía utilizar. Y las cosas solo empeoraban, ya que luego de un rato también encontraron el cuerpo del demonio de rango medio. Y la forma en la que había sido masacrado le hacía creer a Samuel que el responsable era miembro de la organización de criminales conocida como Mist. Mientras tanto, nos muestran como el prota estaba totalmente exhausto, ya que había tenido que usar una gran cantidad de energía en su pelea anterior. Mientras tanto, Karen ahora por fin le creía lo de que no era un simple niño, ya que no actuaba ni hablaba como uno. Además, el nivel de maestría con el que la manejaba no era el de un primerizo, y eso, sumado a que conocía perfectamente la geografía de ese territorio, solo podía significar que era un regresor. Y si tenía que adivinar, lo más probable era que lo habían traicionado para acabar con él. Por eso mismo le comentó que lo ayudaría a llevar a cabo su venganza, pero si llegaba a verlo bajar la guardia, lo devoraría. No obstante, su conversación fue interrumpida, ya que Marta le comentó que todos en el campamento estaban preocupados por la aparición de un demonio de rango medio en las cercanías, ya que habían pasado años desde la última vez que eso ocurrió. Y eso no era todo, ya que el caballero de antes apareció para llevar a Xian con el duque, quien al parecer quería hablar con él urgentemente. Sus palabras preocuparon al prota, ya que se habían descubierto que él era el responsable, o peor aún, que era el portador de una espada demoníaca. No podría seguir con su vida pacífica como hasta ahora. Pero antes de continuar, ¿me estás diciendo que llevas más de la mitad del video y aún no estás suscrito? Si es así, ¿qué esperas para hacerlo? Es solo un clic y no sabes cuánto nos ayudas para poder seguir trayendo contenido de calidad. Pero bueno, continuando. Una vez el prota estuvo en la tienda, Samuel fue al grano y le preguntó qué había hecho la noche anterior. A lo que el prota, con cara de póker, le respondió que se acostó temprano porque estaba demasiado cansado. Samuel no parecía creer del todo su versión. Después de todo, las marcas que había visto eran idénticas a las técnicas de Xian. Aún así, al final llegó a la conclusión de que quizá solo estaba exagerando, ya que como un niño sería capaz de enfrentar a un monstruo de ese nivel. Además, lo más probable era que el responsable era miembro de Mist. Y aprovechó la ocasión para hablarle de esa organización, explicándole que se trataba de un grupo que había existido desde tiempos antiguos y que recientemente habían estado acabando con la vida de varios nobles. Lo más característico de ellos era la espesa niebla con la que combatían. Así que le comentó que tuviera cuidado, ya que lo más probable era que el responsable de eliminar al monstruo fuera uno de sus miembros. Lo que no sabía era que de hecho estaba hablando con el que había sido uno de sus más importantes líderes, al menos en su vida pasada. Por otra parte, Samuel le comentó que no solo lo había llamado para hablar de ese tema, comentándole que ese mismo día recibirían la visita del rey y quería pedirle un favor relacionado con ello. Horas más tarde, el dichoso rey por fin había llegado al frente de batalla. Su nombre era Víctor, quien parecía tener una relación bastante estrecha con el duque. Después de todo, eran compañeros de batalla. Además, el tipo parecía bastante interesado en Xian. Esto ya que no era común encontrarse con un niño de esa edad en medio del campo de batalla. Además, este último también le presentó a Samuel a su hija, quien había acompañado en el viaje, presentándonos de mejor manera a la chica de antes. Y nos revelan que el favor que el duque le había pedido a Xian era el de escoltar a la princesa, al menos durante su estancia en ese territorio. Pero el prota sabía que en realidad le había ordenado eso para que se ganara su confianza, ya que podría ser una buena oportunidad para en el futuro unir sus familias mediante un matrimonio entre estos dos. Pero según el prota, había escogido a la persona equivocada. Él no planeaba permanecer mucho tiempo dentro de la familia. Aún así, no quiso llevarle la contraria e intentó llevarse bien con la chica, quien de hecho parecía bastante interesada en este último, preguntándole por los alrededores del lugar. Pero mientras conversaban, el grupo recibió la noticia de que una horda de demonios se estaba dirigiendo hacia ellos.
justo en ese momento, así que Samuel rápidamente le ordenó a sus hombres proteger a Víctor, mientras que Xiang le pidió al caballero de antes que resguardara a la princesa y que la llevara a un lugar seguro. Esto ya que él no podría protegerla en campo abierto como ese. Pero la chica no estaba de acuerdo, ordenándole que la llevara consigo en el enfrentamiento, ya que quería presenciar de primera mano la batalla. No obstante, en ese momento, en un tono serio, el prota le respondió esto: docenas de caballeros podrían morir por tu terquedad. Una decisión tomada en una fracción de segundos puede decidir tu destino, de morir o sobrevivir en una guerra. ¿Puedes asumir la responsabilidad por todas esas vidas? Tras estas palabras, la chica no tuvo más opción que seguir sus órdenes, únicamente observando como un chico de su misma edad se unió a los caballeros para combatir en el frente. Y bueno, en medio de la batalla contra las bestias, el prota nos explica un poco más acerca de la princesa y su padre, sobre cómo este último había tenido varias esposas, con las que engendró a varios príncipes y princesas. No obstante, la chica de antes había nacido de su romance con una campesina. Por eso todos solían tratarla como basura, a excepción del emperador. Y según Xiang, eso fue lo que la llevó a su fin, ya que en su vida pasada, al intentar seguir las órdenes del hermano del prota, para así ser reconocida por todos, terminó siendo acusada de traición y condenada a ser eliminada. Pero bueno, después de detener el ataque, el padre del prota y el emperador llevaron a cabo una reunión en la que este último quería tratar un tema delicado con él, comentándole que en los últimos meses los ataques a los nobles habían aumentado, tanto que muchos comenzaban a entrar en pánico. Pero según el emperador, existía un patrón. En cada uno de los ataques, todos los nobles que habían perdido la vida eran funcionarios corruptos. Además de que una especie de niebla negra muy repugnante se encontraba presente en las escenas de los ataques. Tras escuchar esto, el padre del prota le comentó que lo más seguro era que los seguidores de la niebla negra hubiesen retomado sus movidas. Y de hecho él había visto algo similar hace solo un par de días. Pero eso no era todo lo que preocupaba al emperador, comentándole que algunos nobles habían aprovechado sus ataques para involucrar a su hija, ya que de esa manera podrían usarla como chivo expiatorio. Así que le pidió que si él llegase a perder la vida, que por favor se hiciera cargo de protegerla. Regresando con el prota, al igual que todas las noches, planeaba escaparse para continuar con su cacería, aunque su sirvienta no estaba del todo de acuerdo, comentándole que debería intentar acercarse a la princesa, ya que eso podría serle beneficioso en un futuro. No obstante, el prota no parecía muy interesado en ello. Sin embargo, justo cuando estaba por dejar la tienda para iniciar su recorrido, fue interrumpido por la dichosa princesa, quien le pidió algunos minutos de su tiempo para hablar de ciertos temas. Y una vez la sirvienta dejó la tienda, la chica le realizó varias preguntas, pero el prota prefirió evitar los rodeos e ir directamente al grano, preguntándole el motivo por el que estaba en su tienda, y la chica le respondió que quería disculparse por lo ocurrido horas antes. Sin embargo, cuando le comentó que ya que ambos asistirían a la misma academia, podrían establecer una buena relación, el prota en un tono frío le respondió que lo sentía, pero no creía que eso fuese beneficioso para ambos, y le pidió que por favor se marchara de su tienda. Palabras que dejaron impactada a la princesa, quien luego de preguntarle si acaso también creía que ella solo era basura, le comentó que quizás se había equivocado. Después de todo, él era completamente diferente a su hermano Ashel. Obviamente esas palabras hicieron que el prota enfureciera, y tomando de manera brusca a la chica, le preguntó dónde carajos había conocido a ese tipo, a lo que esta última, asustada, le respondió que lo había conocido en uno de sus viajes y que de hecho era mucho mejor persona que él. Incluso le había aconsejado que no le importara lo que los demás pensaran de ella. Tras escucharlo, el prota se dio cuenta de que su hermano ya había iniciado con su plan. Después de todo, sabía que ese tipo solo planeaba utilizarla hasta provocar su fin. Sin embargo, cuando estaba por advertírselo, la sirvienta entró en la tienda, advirtiéndoles que debían escapar. Lamentablemente, era demasiado tarde, ya que una especie de troll terminó destrozando la tienda en la que ambos chicos se encontraban. Incluso la sirvienta creía que ese había sido el fin del prota. Por cierto, la noticia del ataque rápidamente llegó a los oídos del padre del chico y del emperador, a quienes les informaron que varias bestias de rango avanzado habían emboscado el campamento de retaguardia,
Como era de esperarse, de inmediato movilizaron a varios de sus hombres para salvar a los chicos. Regresando con el prota, nos muestran cómo había sido capaz de evitar un golpe mortal en el momento justo. Claro, llevando consigo a la princesa, pero no entendía bien por qué esos monstruos habían atacado precisamente su campamento. Por cierto, la princesa se sentía bastante culpable, ya que la mayoría de guardias que la escoltaban habían perdido la vida en el ataque de antes. Después de todo, estos últimos no tenían experiencia enfrentando monstruos, algo que se vio evidenciado luego de que uno de los sobrevivientes fuera completamente destrozado sin siquiera poder hacer algo para defenderse. Mientras esto sucedía, el prota llegó a la conclusión de que el objetivo de los monstruos era él, así que rápidamente le dijo a la princesa y a su sirvienta que escaparan, mientras él trataría de ganarles algo de tiempo. Por suerte, a pesar de que los monstruos eran de un nivel avanzado, no le estaba tomando mucho trabajo deshacerse de ellos. Por su parte, la espada le explicó que esas bestias lo habían fijado como su objetivo, debido a que había bebido la sangre de incontables bestias. Así que ahora emanaba un hedor que había estado trayendo a esos monstruos. Tras escuchar sus palabras, Xian decidió ponerse serio y hacer uso de ella, ya que lo mejor era acabar con ese problema lo antes posible, o su padre podría comenzar a sospechar. Por suerte, por más monstruos que continuaran atacando, ninguno tenía el nivel para ser una molestia para el chico, quien se movía a una velocidad sorprendente, tanto que los monstruos no tenían tiempo para reaccionar, y claro, no planeaba desperdiciar esa oportunidad para conseguir algo de sangre. Sin embargo, cuando planeaba continuar con la masacre, notó algo impactante. Una especie de dragón demoníaco había sido atraído por su hedor. Por suerte para él, apenas era un bebé, así que terminó viendo eso como una oportunidad para conseguir la sangre de un monstruo tan valioso, así que planeaba devorarlo, costase lo que costase, incluso adoptando su forma de assassin. Mientras tanto, nos muestran cómo el emperador y el conde se encontraban de camino al lugar del ataque. Claro, el objetivo principal era recuperar a la princesa. Por suerte para ellos, terminaron encontrándose con esta última, que gracias al tiempo que el prota le consiguió, había conseguido escapar con vida del ataque. Rápidamente le pidió a su padre que mandara a sus mejores hombres a rescatar a Xian. No obstante, luego de que la sirvienta le explicase lo sucedido y sobre cómo el chico había actuado como cebo para darles tiempo, el conde se negó a enviar a sus hombres. Después de todo, en ese momento lo primordial era asegurar el campamento, ya que de no hacerlo, algunas bestias podrían cruzar hasta el reino. Además, lo más probable era que ella estuviese sin vida, pero al menos estaba orgulloso de que hubiese cumplido con su deber. Lo que nadie esperaba era que en ese momento, el mismo dragón de antes apareció en la escena surcando los cielos, y lo más sorprendente era que el prota se encontraba sujetado a él. Los que veían la escena no lo podían creer, incluso el emperador estaba impactado con ver a Xian montado en una criatura como esa. Por su parte, el prota nos explica cómo había terminado en esa situación. Minutos antes había atacado a esa criatura con su mejor arsenal de movimientos. Claro, para eso tuvo que atravesar a cientos de monstruos que se interponían en su camino. Por suerte, en ese escenario, en el que no tenía que reprimir su poder, le bastaron unos segundos para deshacerse de la ola de monstruos, hasta que por fin consiguió ponerse de frente ante el dragón, que rápidamente le lanzó un ataque muy poderoso, que incluso estuvo cerca de acabar con su vida. Pero al final, gracias a su experiencia en combate, consiguió evadirlo. Por eso mismo decidió dejarse de rodeos y atacar con todo desde el inicio, consiguiendo así asestarle una herida bastante seria a la criatura, la cual, al darse cuenta de que el prota era un oponente difícil, tomó la decisión de escapar, algo que obviamente el chico no permitiría. Así que sin perder tiempo fue tras él, y con otro de sus movimientos consiguió crear daño considerable en el cuerpo del dragón. Lamentablemente, eso no fue suficiente para impedir que emprendiera vuelo y se alejara de la zona. Fue entonces cuando a Xian no le quedó de otra que abalanzarse sobre él y sujetarse de donde pudo para intentar derribarlo. Lo que no esperaba era que la criatura sobrevolaría justo arriba de su padre, un lugar en el que por ningún motivo podía usar su poder o sería descubierto y acusado de pertenecer al grupo de la Niebla Negra, por lo que sin muchas opciones solo le quedaba continuar sujetándose de la bestia, aunque no esperaba que su padre lanzaría un ataque mágico muy poderoso, sin importarle que su hijo podría recibir uno de los impactos y perder la vida. Por suerte, el chico analizó con cuidado la situación y al darse cuenta de que sería alcanzado por uno de esos impactos, no le quedó de otra que lanzarse del dragón, aunque el único inconveniente era que no podría usar su poder para amortiguar la caída. Sin embargo, conocía ese lugar bastante bien y al
al final terminó usando el río de sangre para amortiguar su caída. Mientras tanto el dragón terminó escapando. Eso sí, la escena fue presenciada por el mismo rey demonio que rondaba la zona y quien parecía interesado en la persona que había despertado el interés de un dragón, ya que algo como eso no era muy común. Esas criaturas únicamente solían atacar oponentes que consideraban una amenaza. Por eso mismo decidió echar un vistazo y conocer a ese chico. Por su parte nos muestran como el prota había conseguido evitar daño serio gracias a caer sobre el río, pero lamentablemente los problemas no acababan para él, ya que cuando se disponía a regresar sintió una presencia aterradora que de hecho ya había sentido en su vida pasada. Se trataba del rey demonio, quien le preguntó si él pertenecía a la raza de los humanos. Mientras tanto, Xian llegó a la conclusión de que efectivamente esa voz pertenecía al rey demonio Velaryon, comentándonos cómo todos aquellos que se habían topado con él no vivieron para contarlo. Después de todo, ese tipo era un monstruo, así que sin dudarlo adoptó su posición de batalla. Mientras tanto, Velaryon en un tono serio le preguntó nuevamente si acaso era un humano, pero luego de ver el silencio de Xian, colocándose justo en su punto ciego, le realizó una pregunta más, si acaso quería pelear con él. Tras sentir su presencia, el chico intentó quitárselo de encima con un movimiento rápido, pero el tipo, moviéndose incluso más rápido, esquivó su estocada como si nada. No obstante, notó que el chico había sido capaz de cortar uno de sus cabellos. Mientras tanto, este último comenzó a pensar en qué decisión tomar. Incluso su espada le comentó que en ese momento no contaba con el poder suficiente para enfrentarse a un oponente de esa magnitud. Ni siquiera se había recuperado luego del incidente de antes. Así que llegó a la conclusión de que su única opción era escapar, aunque no estaba seguro de conseguirlo, teniendo enfrente a un monstruo como Velaryon. Lo que no esperaba fue que el tipo le pidió que se relajara, ya que no tenía planeado atacar a un niño. Incluso se recostó frente a él para demostrarle que no tenía intención de dañarlo, y nuevamente le preguntó si era un humano, y si era así, ¿cómo carajos había llegado hasta ese lugar? Y después de que el prota le explicara cómo la corriente del río lo había arrastrado, el tipo quedó bastante impresionado con él, ya que después de revelarle que él era el rey demonio, el prota no parecía aterrado por la idea. Así que en un tono más serio, le preguntó si acaso ya lo conocía. Obviamente el prota lo negó. Después de todo, no podía revelar toda la información que tenía, o podría causarle problemas. Eso sí, no podía creer que ese tipo, que parecía bastante amable, fuese el mismo monstruo al que había tenido que enfrentar en su vida pasada. Además, según sus recuerdos, la invasión de los demonios debería comenzar muy pronto, así que un evento drástico tendría que pasar en los próximos meses para el cambio tan radical que Velaryon tendría. Eso sí, sabía que dentro de ese tipo, que ahora actuaba tan amigablemente, se escondía un monstruo que podría aniquilar ejércitos enteros. Así que lo mejor era evitar que saliese a la luz. Por eso, aprovechando que le había caído bastante bien, le pidió llevar a cabo un trato, explicándole que pronto sucedería algo que amenazaría al pueblo de los demonios. Y aunque no sabía exactamente cuál era el dichoso incidente, estaba seguro de que desencadenaría una guerra entre humanos y demonios. Así que le pidió que le prometiese que no iniciara una guerra, pasase lo que pasase, y a cambio él lo ayudaría a resolver cualquier problema que amenazara a su raza, sin importar que tuviese que enfrentarse a los humanos. Por su parte, Velaryon pareció sorprendido con las palabras de ese niño, aunque gracias a sus instintos podía notar que no era alguien normal. Su aura era muy diferente a la de un humano, y parecía como si ya lo conociese desde antes. Así que al final, aunque sus palabras no tuvieran sentido, luego de preguntarle su nombre, terminó aceptando, diciéndole que intentaría evitar a toda costa invadir la tierra de los humanos, pero a cambio sería mejor que asumiese la responsabilidad de su promesa. Tras esas palabras, el rey demonio se marchó. Horas más tarde, Xian fingió estar inconsciente al ser encontrado por los caballeros que lo buscaban, ya que quería evitar continuar levantando sospechas. Por cierto, gracias a esa hazaña, había ganado gran renombre entre el campamento, aunque eso no fue lo impactante. Lo impactante fue que tras recuperarse de sus heridas, fue visitado por la princesa, quien en un tono nervioso le pidió que fuese suyo. Obviamente el prota se negó, ya que no entendía bien a qué se refería. Palabras que parecieron desanimar a la princesa, quien le dijo que entendía que no quisiese estar al lado de una princesa sin poder como ella.
Pero el prota, luego de ver su estado, recordó el hecho de que pronto comenzaría a ser manipulada por su hermano. Así que decidió mantenerla cerca para evitar que eso sucediese, diciéndole que la estaría observando y tomaría en serio su propuesta luego de que se hubiese convertido en alguien mejor. Sus palabras animaron bastante a la chica, que le dijo que no se arrepentiría y que no le apartara la vista en alguien que pudiese reconocer. Pero bueno, el prota pronto tendría que abandonar el frente de batalla. Pero antes de marcharse, había una cosa que le quedaba por hacer. Se trataba de detener a una especie de contrabandistas que estaban llevando la sangre de los demonios derrotados para venderla en el mercado negro de la ciudad. De hecho, de esa manera fue como su sirvienta había conseguido la que le llevó hace varios meses. Claro que eso no le tomaría trabajo, ya que su sola presencia como assassin consiguió aterrar al contrabandista, que incluso accedió a darle la caja dimensional donde transportaba toda la mercancía. No obstante, quedó frío al darse cuenta de que la persona que emanaba un aura tan aterradora era el mismísimo Siambert. Sin embargo, al prota no le preocupaba que su identidad fuese revelada. Después de todo, no planeaba dejar que ese tipo saliera con vida de ese lugar. Por su parte, el contrabandista apenas notó que el prota bajó la guardia para revisar el contenido de la caja. Intentó tomarlo por sorpresa con un ataque rápido y por un momento creyó que se había deshecho de él. Pero estaba muy equivocado, ya que apenas bajó la guardia, su mano voló por los aires, después de que Xian le conectara un corte limpio. Tras esto, de una forma aterradora, el chico le dio dos opciones. Podía hablarle de la ruta de contrabando y de sus aliados para luego colgar los tenis cómodamente. O en cambio, podía sufrir una eliminación trágica, que hasta el mismo demonio se lamentaría por él. Como era de esperarse, su estrategia dio resultado y el tipo le dio los detalles que necesitaba, y los cuales utilizó para mandar un pequeño mensaje al mercado negro, enviándoles la cabeza del contrabandista, además de darles su ubicación exacta a los guardias reales para que desmantelasen ese lugar. Por su parte, la espada le preguntó por qué se estaba involucrando en temas como esos, a lo que el chico le explicó que debía evitar a toda costa que los beneficios de la sangre de demonios se hicieran conocidos, ya que eso le traería problemas. Además, de esa forma únicamente él conocería el verdadero valor de ese manjar. Paralelamente con esto, nos muestran cómo los rumores de las últimas hazañas de Xian habían llegado a los oídos de su hermano, quien parecía interesado en ello, así que planeaba conocerlo en los próximos días. Después de todo, si llegase a convertirse en una molestia, lo aplastaría. Regresando con el prota, este por fin había regresado al castillo, cosa que parecía emocionar bastante a su sirvienta, que estaba cansada de las incomodidades y peligros que se vivían en el frente, cosa muy diferente a Xian, que prefería mil veces enfrentarse a monstruos que tener que asistir a la academia, un lugar plagado de política y conspiraciones. Por cierto, lo que más pareció sorprenderlo tras su llegada era que ahora los sirvientes que en su vida pasada lo habían tratado como basura, ahora lo trataban con bastante amabilidad, casi de la misma forma en la que solían recibir tanto a su padre como a su hermano. Así que entendió que los rumores de los últimos sucesos se habían extendido hasta ese lugar. Lo que no esperaba era que luego de llegar hasta su habitación, sintió una presencia conocida y que de inmediato desencadenó toda su ira. Se trataba de su hermano, el mismo que lo había traicionado en su vida pasada. Rápidamente intentó calmarse, pero eso no parecía dar resultado. El odio que dormía en su interior lo estaba devorando, tanto que planeaba acabar con él en ese lugar, así su vida también terminase. Por suerte fue detenido por la espada, que le aconsejó que no lo hiciese y que mejor se guardara eso para cuando fuera el momento indicado. Palabras que al final dieron resultado y el chico recuperó la compostura, saludando cordialmente a su hermano, quien parecía tratarlo con bastante amabilidad. Claro que era solamente una fachada para analizarlo y saber si ese niño podía convertirse en una amenaza para él. Y tras un breve saludo, el tipo le comentó que había escuchado de sus últimas hazañas en el campo de batalla, así que estaba feliz de al fin tener un hermano que fuese competente. Sin embargo, mientras se lo decía, pudo notar que en la mirada del prota se escondía una fuerte sed de sangre, que lo hizo permanecer alerta. Después de todo, notó que ese chico no era solo un niño normal. Pero bueno, después de intercambiar unas palabras, el tipo decidió retirarse, no sin antes decirle que esperaba que en algún momento pudieran luchar lado a lado en el campo de batalla. Y una vez el tipo se marchó, el prota aprovechó para liberar un poco de la ira que había estado conteniendo.
prometiéndole a su espada que acabaría con ese tipo de la peor manera que fuese posible, así eso fuera lo último que hiciera. Mientras tanto, su hermano tampoco parecía muy tranquilo, tanto que apenas llegó a su habitación, le pidió a uno de sus hombres que mantuviera vigilado a su hermano y le consiguiera toda la información que pudiese. Después de todo, en esos ojos había notado que se escondía una sed de sangre muy grande, que un niño de esa edad no podría tener. Regresando con el prota, días más tarde por fin tendría que partir con rumbo a la Academia de Magia. No obstante, su sirvienta parecía bastante decepcionada, ya que había creído que podría acompañarlo y seguir cuidando de él. Pero lamentablemente estaba prohibido llevar acompañantes a las instalaciones. Y mientras se despedían, el chico nos explica que esa mujer no solo era una sirvienta, para él era lo más cercano que tenía a una familia, incluso más que su padre, comentándonos cómo cuando tenía 8 años había sufrido una enfermedad que estuvo cerca de acabar con su vida. Lo peor de todo era que nadie estaba ahí para cuidarlo, a excepción de su sirvienta, quien incluso lo cargó sobre su espalda en medio de la lluvia para llevarlo con alguien que pudiera atenderlo. Según el chico, de no haber sido por ella, probablemente habría perdido la vida sin que nadie de su familia siquiera lo notase. Por eso era de las pocas personas que podía valorar en ese mundo. Pero ahora debía concentrarse en otra cosa, ya que notó que algo andaba mal, explicándonos que 6 soldados de la Guardia Real eran demasiado para escoltarlo, así que lo más seguro era que esos tipos intentarían atacarlo. Y como siempre tenía razón, ya que después de llegar a un lugar solitario, los hijos de fruta le comentaron que lo mejor era acampar en ese lugar, ya que era peligroso atravesar el bosque en medio de la noche. No obstante, el prota sabía que eso era mentira, ya que no existía un bosque en el camino que tendrían que atravesar. Aún así, decidió seguirles la corriente, hasta que al final les preguntó quién carajos estaba detrás de eso. Los tipos, al darse cuenta de que habían sido descubiertos, comenzaron a burlarse, comentándole que no necesitaba saberlo, ya que tenían los minutos contados. Lo que no esperaban era que Xian ni siquiera les dio tiempo a lanzar el primer golpe, cuando terminó rebanando la cabeza de uno de los caballeros. Tras esto, el resto de ellos se dieron cuenta de que ese chico no era alguien común. El prota, luego de invocar su espada demoníaca, nuevamente les preguntó en un tono aterrador quién carajos los había enviado. Pero los tipos, a pesar de estar aterrados, continuaron arremetiendo contra él, con todo lo que tenían. Sin embargo, solo sufrieron el mismo destino de su compañero. Tras unos minutos, solo quedaba con vida el conductor del carruaje, que no podía creer que un niño fuese capaz de algo como eso. Y ahora entendía por qué rondaban rumores de que había enfrentado a un dragón, dándose cuenta de que esa misión estuvo condenada desde un inicio. Xian, antes de acabar con él, le pidió que le contase todo, a lo que el tipo le comentó que su madrastra era la responsable de ese ataque. Sin embargo, al final, este último contó con bastante suerte, ya que el prota decidió perdonarle la vida. Después de todo, necesitaba a alguien que lo llevara hasta la academia. Además de que se dio cuenta de que ese chico no había tenido opción, y parecía bastante arrepentido por lo ocurrido, tanto que le comentó que comprendía si decidía acabar con él, ya que a fin de cuentas lo merecía. Dejando eso de lado, Xian por fin había llegado a la dichosa academia, donde pasaría los próximos años, un lugar que de hecho parecía bastante imponente. Mientras tanto, nos muestran cómo la noticia del fracaso en la eliminación de Xian había llegado hasta los oídos de su madrastra, quien estaba furiosa por ello, y no podía entender cómo un niño había sobrevivido a un ataque como ese. Lo peor de todo fue que recordó las palabras que Xian le había dicho días antes, y ahora temía que su hijo pudiera pagar las consecuencias en caso de que este último descubriera quién estaba detrás de ese ataque. Por lo que le pidió a sus hombres que se deshicieran de cualquiera que hubiera estado involucrado en el incidente. Regresando con el prota, nos muestran cómo todos parecían emocionados con su llegada. De hecho, lo trataban de una manera muy diferente en comparación a la última vez que había estado en ese lugar, tanto que los tipos le dieron como su habitación personal el Salón Real, un lugar que según Xian solo los mejores estudiantes obtenían, y ni siquiera sus hermanos mayores habían sido puestos en esa habitación. Una vez instalado en el dichoso lugar, decidió despedirse del tipo de antes, ya que sus servicios ya no serían requeridos. Este último creyó que el chico planeaba acabar con su vida, pero era todo lo contrario. Xian le otorgó una fuerte suma de dinero, con la que podría iniciar de cero en otra región, ya que lo más
más probable era que quisieran acabar con todos los testigos del ataque, así que ahora mismo él era un blanco andante. Al ver esto, el tipo se negó a recibir ese dinero y en lugar de ello le pidió que le permitiese servirle toda la vida, explicándole que él también era un caballero, aunque uno de rango bajo. Aún así estaba dispuesto a dar su vida por él, y al final el prota, luego de darse cuenta de que efectivamente ese tipo le sería más leal que un perro, aceptó tenerlo como su guardia real. Por otro lado, nos presentan al director de esa institución, quien conversaba con una de las profesoras sobre cómo ese año habían llegado varios niños con talento. Una de ellas era la princesa de antes, que contaba con un rango físico de nivel B y una magia de luz de 52%, al igual que Seth, un príncipe de una región alejada, que contaba con un físico de rango A y un elemento arena en el 71%. No obstante, el más sorprendente era Xian, quien luego de someterse a la evaluación arrojó resultados extraordinarios. Su rango físico era de nivel S y su elemento oscuridad estaba en el 92%. Incluso su hermana mayor, quien había sido conocida como una prodigio, únicamente dominaba el 88% de su elemento agua. Sin embargo, había algo que preocupaba al director. El elemento de ese chico era la oscuridad, así que quizá podría llegar a corromperse. Además, le comentó a la maestra que ese chico contaba con habilidades en combate muy avanzadas, tanto que incluso había salvado la vida de la princesa. Y por eso mismo el emperador estaba planeando arreglar un matrimonio entre ambos, ya que quién mejor para estar al lado de su hija que uno de los Berts, conocidos por ser extremadamente talentosos. Sin embargo, según el anciano, si eso pasaba, podría desencadenarse un conflicto por la sucesión y el reino podría llegar a dividirse. Pero por el momento solo podían limitarse a observarlo. Regresando con el prota, mientras este regresaba a su habitación, terminó topándose con dos de los chicos que solían molestarlo en su vida pasada y quienes siempre acompañaban a su hermano menor. Como era de esperarse, a pesar de que el hermano del prota intentó advertirles que no se metieran con Xian, cometieron el grave error de no escuchar sus consejos y tratar de intimidarlo. Una oportunidad que el prota no desperdició para darles una lección. Y después de aplastar por completo a esos insectos, de manera aterradora se acercó a su hermano para decirle que no le importaba lo que hiciera a sus espaldas, pero que si lo volvía a ver cerca de él, tendría que graduarse en silla de ruedas. Mientras tanto, nos muestran como Raven, la maestra de antes, se había dirigido a la biblioteca en búsqueda de un libro importante. Libro que para su sorpresa, Xian, que se había presentado ante ella, ya tenía. Algo que la dejó impactada y tratando de mantener la compostura, le pidió que se lo devolviese. No obstante, apenas el chico lo hizo, la maestra intentó acabar con su vida tomándolo por sorpresa. Por suerte, Xian consiguió evadir su ataque en el momento justo y nos revelan que al parecer esa mujer era miembro de Mist, la organización de Assassins. Y justo en el dichoso libro se encontraba información de su siguiente misión. Así que no dudo en preguntarle cómo carajo sabía sobre el libro. Mientras tanto, el prota nos explica cómo en su vida pasada, cuando todos solían tratarlo como basura, esa mujer fue la única que le tendió la mano, aunque con el único objetivo de reclutarlo para la organización de la que era miembro, ya que su magia de tipo oscuridad les venía como anillo al dedo, y a pesar de que solo lo habían utilizado, fue gracias a ella que comenzó a mejorar en su estilo de combate. Y aunque al principio la mujer no parecía creerle, al final le pidió que la acompañara a su despacho para hablar acerca de ello. Sin embargo, una vez en el lugar, trató de envenenarlo, lo que no dio resultado. Después de todo, el chico era inmune a los venenos, luego de probar todo tipo de sangre de monstruos, así que en un tono frío le dijo que si quería eliminarlo, debía esforzarse mucho más. Pero bueno, la maestra nuevamente le preguntó cómo carajo sabía acerca de ella y de Mist, a lo que el prota por segunda vez le respondió que él era un miembro y que más pruebas necesitaba. Pero lo que más le sorprendió fue cuando el chico le preguntó desde cuándo habían iniciado con el proyecto de purificación, el mismo proyecto en el que habían estado eliminando a todos los nobles corruptos. En ese momento la chica perdió el control, diciéndole que por qué carajos aparentaba ser parte de Mist, y mientras se abalanzaba sobre él intentando arrancarle la cabeza, le explicó que ella era una maestra de sala dentro de la organización y por ende conocía a cada uno de sus miembros y estaba segura de que él no
no era uno de ellos. Por eso mismo debía acabar con él para evitar que la información se filtrase. Lo que no esperaba fue que en ese momento el prota se puso serio, consiguiendo contrarrestar cada uno de sus ataques. Aunque lo que más le sorprendió fue que ese niño era el portador de la espada demoníaca. Una espada que solo el sucesor de Aeru, una especie de demonio que había fundado Mist, podría empuñar. Por lo que ahora no tenía más opción que aceptar que ese chico, al parecer, decía la verdad y no tendría de otra que llevarlo con su maestro, el dios de la oscuridad. Tras esto, la profesora terminó llevando al chico a la base, donde los miembros de Mist solían reunirse y donde de hecho se encontraba el dios de la oscuridad. Eso sí, antes de llevarlo con él, obligó al prota a enfrentarse a varios assassin profesionales que intentaban acabar con su vida a como diera lugar. No obstante, ninguno de ellos contaba con la capacidad suficiente para hacer frente a un monstruo como el prota, que sin mayor problema neutralizó a todos ellos. Pero la maestra también estaba interesada en conocer sus habilidades, obligándola a combatir con ella, lo que de hecho el prota quería evitar a toda costa, ya que sabía que en caso de hacerlo tendría que luchar con todo su poder, y lo más probable era que terminaría acabando con ella. Pero bueno, luego de un rato y sabiendo que no le quedaban muchas opciones, el chico tomó la decisión de enfrentarla con todo su poder. Claro, sabía que al hacerlo probablemente acabaría con ella, pero si no lo hacía, sería él quien perdería la cabeza en el encuentro. Sin embargo, justo antes de que el encuentro comenzara, el chico pudo sentir una extraña sensación, como si algo devorara su energía, y tras unos segundos, luego de que Xian colapsase, su espada se manifestó tomando forma humana, para decirle a la maestra que el tipo a quien enfrentaba era el verdadero sucesor de Aeru, así que lo mejor era que se dejara de tonterías y los llevara con su maestro. De lo contrario, ella misma se haría cargo de destrozarla. Lo que no esperaba era que en ese momento la maestra le comentó que lo mejor era que regresara a su forma de espada, ya que estaba consumiendo la vida de su portador al manifestarse de esa manera, y de continuar haciéndolo, la vida del chico terminaría agotándose. Aún así, la dichosa maestra le comentó que estaba muy interesada en enfrentar a un ente legendario como ella, así que no le importaba si el chico perdía la vida o no. En ese momento, lo único que pasaba por su mente era enfrentarla. Tras escuchar su petición, la espada le pidió al prota que al menos le diera unos minutos para encargarse personalmente de la chica, a lo que el prota, a pesar de que su estado no era muy bueno, accedió. Por suerte, cuando ambos estaban por iniciar el enfrentamiento, fueron interrumpidas por el mismísimo Aeru, quien por medio de un portal le pidió a la maestra que se dejara de tonterías, y en ese momento le enviara al sucesor. Palabras que, como era de esperarse, emocionaron al chico, que estaba ansioso por reencontrarse con un viejo amigo suyo. Aeru, el dios de la oscuridad, a quien de hecho le debía varios favores de su vida pasada. Por cierto, antes de conocerlo, el prota nos explica cómo en ese mundo rondaban rumores de que el dios de la oscuridad era un demonio que acababa con la vida de inocentes por puro deporte, viéndolo como un ser despiadado y aterrador. Lo que nadie sabía era que en realidad ese tipo era todo lo contrario. De hecho, para el prota era un completo idiota, ya que había usado sus habilidades y a los hombres a su mando solo para llevar a cabo la eliminación de personas que en serio lo merecían, con el fin de proteger a los más débiles. En otras palabras, era un buen tipo. Y bueno, una vez estuvo ante él, el tipo le preguntó si acaso ya sabía quién era él, a lo que el prota le respondió que sí, se trataba del dios de la niebla, Aeru. Tras estas palabras, le cuestionó qué pruebas tenía para asegurar que él era el sucesor de la niebla, a lo que el chico le explicó que podía comprobarlo simplemente sintiendo el poder de la niebla recorriendo su cuerpo. Tras esto, el dios nos explica que existen dos maneras de convertirse en sucesor. Una de ellas era siendo escogido por el mismísimo dios para transferirle sus habilidades, y la segunda era que el propio poder buscara a la persona más adecuada para ser su portador. En este caso, el prota había sido elegido de la segunda manera, así que Aeru reconoció que efectivamente Xian era su sucesor. Además, estaba seguro de que uno bastante adecuado. Podía ver eso con el solo hecho de ser capaz de manejar a la espada demoníaca, que de hecho era su hija. Además, por lo que podía notar, su edad no correspondía con su cuerpo de niño. Así que lo más probable era que se tratara de un forastero, de una línea temporal alterna. Por cierto, el prota quedó un poco sorprendido al enterarse que él no había tenido nada que ver con su regresión. Después de todo este tiempo había pensado que era gracias a Aeru que tenía una segunda oportunidad. Sin embargo, el tipo le respondió que él no contaba con un poder como ese, menos ahora que había comenzado a perder gradualmente sus habilidades. Aunque de hecho estaba feliz de que el prota hubiese sido elegido por la propia oscuridad.
ya que de esa manera no tendría que verse en la tarea de buscar a alguien adecuado. Además de ello, pudo notar que no solo llevaba consigo la espada demoníaca, sino también un pequeño fragmento de la espada sagrada, quedando impresionado con la audacia y la ambición de este último. Aunque tras terminar la conversación, le comentó que tenía una pregunta muy importante que hacerle, cuestionándole qué carajos tenía planeado hacer con el poder de la oscuridad, y su respuesta determinaría si acabaría con su vida en ese momento o no. Por su parte, Xian recordó que el tipo le había hecho la misma pregunta en su vida pasada, momento en el que respondió que planeaba usar ese poder puramente en beneficio de su hermano, a pesar de que el dios le aconsejó no mantener una fe ciega en ese hijo de fruta. Sin embargo, esta vez su respuesta sería muy diferente, comentándole que planeaba usar ese poder única y exclusivamente para su propio beneficio. De hecho, sin importar las consecuencias, no seguiría las órdenes de nadie. Ese era el camino que había decidido seguir. Por suerte, sus palabras parecieron agradar al dios, que lo aceptó como su sucesor. Tras ello, tuvo una pequeña charla con su hija, a quien de hecho decidió darle una pequeña parte de su energía, para que así fuese capaz de manifestar su forma humana cuando lo desease, sin tener que robar la energía vital de Xian, según él, porque eso era esencial para cuando tuviera que acostarse con su amo. Pero bueno, dejando la reunión de lado, el prota por fin regresó a su habitación en la academia, en donde tanto su maestra como la espada, quien ahora contaba con forma humana, no parecían llevarse nada bien, así que aprovechó el momento para salir a distraerse un poco en los alrededores de las instalaciones. Pero al hacerlo, pudo sentir un aroma a sangre muy cerca de su posición, y efectivamente tenía razón. Dicha sangre pertenecía a esta chica de aquí, que en ese momento estaba recibiendo una paliza por varios hijos de fruta de la realeza. Uno de ellos incluso quería obligarla a comer una enorme cantidad de maná, que en caso de hacerlo podría causarle serios daños. Por suerte, en el momento oportuno, la princesa se hizo presente, diciéndoles que se detuviesen o tendrían problemas con el mismísimo imperio. Lo que no esperaba era que el hijo de fruta, en lugar de alejarse, terminó confrontándola, diciéndole en un tono amenazante que simplemente estaban llevando a cabo un pequeño entrenamiento entre amigos, así que lo mejor era que se marchara y dejara de interrumpirlos, o se metería en problemas muy serios. Pero a pesar de sus amenazas, la chica no se retiró. De hecho, planeaba llevarse consigo a la chica en ese momento. No obstante, el hijo de fruta, luego de sujetarla, le comentó que había tomado una muy mala decisión al meterse con ellos, aunque en realidad era él quien había tomado una mala decisión, ya que en ese momento nuestro prota hizo acto de presencia, mandando volar al tipo de una sola patada. Por cierto, tras hacerlo de inmediato, reconoció la presencia de la chica de antes, dándose cuenta de que se trataba de Leximus, una conocida de su vida pasada, a quien de hecho se había enfrentado luego de recibir la orden de acabar con su vida. Por cierto, según Xian, esta última era conocida como la mejor espadachina del reino. Incluso le tomó bastante trabajo acabar con su vida. De hecho, gracias al respeto que sentía por ella, la había enfrentado en un duelo justo 1 contra 1, y no sigilosamente como solía hacerlo con sus otras víctimas. Pero bueno, regresando a lo importante, el hijo de fruta le preguntó al prota si acaso estaba interesado en participar en el pequeño juego que en ese momento estaban llevando a cabo. Por cierto, Xian nos explica que el uso incorrecto de una canica de maná como la de antes podía destruir toda la red de maná en el cuerpo de una persona, impidiéndole volver a usar la magia. Tras esto, de manera épica le respondió que sí estaba interesado, creando una canica de maná de un tamaño enorme, que obviamente aterró a los hijos de fruta. Pero bueno, tras esto la princesa llevó a la chica a su habitación para tratar sus heridas, y esta última le comentó que ella era una plebeya que había sido recomendada a esa escuela por un viejo amigo de su padre que daba clases en ese lugar. Lamentablemente dicho profesor había sido despedido hace un par de semanas, dejándola sin ningún tipo de apoyo. Desde entonces los nobles habían aprovechado para molestarla como antes. Por su parte, el prota le aconsejó que abandonara la escuela, o esos incidentes continuarían ocurriendo. Aunque según él existía otra solución, que no era otra más que la princesa la tomara como su dama de compañía y financiara sus estudios. Después de todo, eso no sería un problema para ella, con todo el dinero con el que contaba. Pero bueno, una vez el prota se retiró, nos comenta que en su vida pasada, Leximus no era capaz de usar la magia, simplemente la esgrima. Quizá por culpa del hijo de fruta de antes, que usó la canica de maná en ella. No obstante, ahora que eso había sido evitado, probablemente se convertiría en una rival muy poderosa. Pero en ese momento debía preocuparse por otro asunto, que no era más que encargarse de su primera misión de purificación como miembro de Mist.
Según este último, para hacer su primera misión, el objetivo del que tendría que deshacerse era alguien bastante importante, así que no sería nada fácil. Aunque mientras intentaba planear una estrategia adecuada, fue interrumpido por este tipo de aquí, quien de hecho destruyó gran parte de las paredes para llegar hasta él, diciéndole que lo había estado buscando desde hace un rato. Tras eso se presentó como Seth, un alumno de primer año, igual que él, comentándole que estaba muy interesado en una persona que había conseguido sacar una nota más alta que la suya en el examen de ingreso. Además, había escuchado hablar mucho sobre él, sobre cómo se había enfrentado a bestias demoníacas, incluyendo a un dragón en el frente. Por eso mismo quería retarlo a un duelo 1 versus 1. Por cierto, tras verlo más detenidamente, el prota se dio cuenta de que ese tipo era el príncipe de Esparnia, un país situado en medio del desierto, pero que en su vida pasada, gracias al liderazgo de su príncipe, tuvo un crecimiento abrupto. Después de todo, muy pocos eran capaces de enfrentarse en batalla a alguien como él. Lamentablemente, el auge de ese país acabó luego de que el tipo muriese por una extraña enfermedad. Aunque según Xiang, su encuentro era bastante raro, ya que en su vida pasada nunca llegaron a coincidir. Pero bueno, el tipo continuó insistiéndole con lo de llevar a cabo el dichoso duelo. Pero el prota le comentó que los duelos estaban prohibidos en ese lugar, así que si quería tener un enfrentamiento con él, lo mejor era que consiguiera un permiso para hacerlo, que dejara de molestarlo. Claro, todo eso era una excusa para deshacerse de él por el momento, y por suerte dio resultado. Pero bueno, tras esto el prota nos explica quién era el objetivo de su misión. Se trataba de Sir Brian Piló, una de las 3 personas más ricas de todo el continente, conocido como un hombre amable, que solía donar mucho a las obras de caridad. Sin embargo, el hijo de fruta desde las sombras era uno de los traficantes de semihumanos más grandes en el continente. Por suerte en ese momento el prota ya se encontraba tras él, aunque cuando estaba por poner en marcha su plan, la espada le comentó que había detectado una presencia extraña en los alrededores, aconsejándole que tuviese cuidado. Por su parte el objetivo, cuando conversaba con sus hombres, pudo notar que una niebla oscura había comenzado a inundar todo el lugar, preguntándose qué carajos era. Aunque tras comprobar los alrededores, notó como algunos de sus hombres fueron destrozados de la nada, y a pesar de que uno de ellos intentó hacerle frente a la sombra responsable de todo, no tuvo oportunidad contra el monstruo detrás de la niebla, que en tan solo segundos acabó con su vida. Tras ello, Brian trató de llamar al resto de sus hombres en los alrededores, pero el prota le dijo que no se molestara. Después de todo, antes de llegar a él, se deshizo de todos en las instalaciones. Por su parte el tipo, sabiendo que no tenía salida, le dijo al prota que si lo que quería era dinero, podría darle todo el que quisiera. Sin embargo el chico, en un tono aterrador, le respondió que su dinero no le importaba y que su destino ya estaba escrito. Eso sí, al menos le daría unos segundos para arrepentirse de sus crímenes antes de ser aniquilado. El tipo, resignado, trató de convencerlo de que no era una mala persona, pero al prota sus palabras le importaban un carajo y sin dudar acabó con su vida. Pero bueno, tras hacerlo, comprobó las celdas de las instalaciones para encontrar a quién pertenecía la presencia que la espada detectó, aunque lo único que pudo encontrar fue el cuerpo sin vida de una mujer, aunque lo que lo sorprendió fue que la chica resguardaba un pequeño huevo de dragón, el cual el chico no duda en llevar consigo, claro, solo como un recuerdo. Después de todo, según lo que sabía, una vez un huevo de dragón se separaba de sus padres, era imposible que llegase a eclosionar, aunque cuando le comentaba eso a su caballero, ocurrió algo extraño que los dejó impactados. En ese momento el huevo comenzó a fragmentarse, aunque sorpresivamente, lo que emergió del huevo no fue un dragón, más bien esta niña de aquí, la cual según Xiang era una especie de criatura mitad humano, mitad dragón, algo que podría traerles algunos problemas. No obstante, en ese momento la niña fijó su atención en él, reconociéndolo como su padre. Obviamente el prota no sabía muy bien cómo asimilar la situación. Sin embargo, parecía un poco preocupado, ya que como se los dije, su sola presencia podría suponer una amenaza, ya que al tratarse de la mezcla entre una criatura mística como los dragones con un humano, el mundo sería demasiado peligroso para ello. Si la academia llegaba a enterarse de su existencia, el mismo director intentaría eliminarla al considerarla una amenaza para la humanidad. Y lo mismo sucedería con los dragones, quienes intentarían deshacerse de ella apenas se enteraran que su linaje había sido contaminado. En otras palabras, su futuro sería bastante oscuro. Por eso mismo tomó la decisión de poner fin a una vida como esa y acabar con ella en ese mismo instante. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, la niña nuevamente lo llamó padre.
Algo que despertó en el chico una sensación que nunca había sentido. Después de todo hasta ahora no había tenido el cariño de una familia, pero por alguna razón podía sentir ese sentimiento estando al lado de la niña. Así que tomó la decisión de hacerse cargo de ella y acabar con cualquiera que llegase a meterse con ellos. Mientras tanto vemos como el hermano del prota continuaba muy interesado en él. Incluso había enviado a algunos de sus hombres a seguirlo para así tratar de investigar qué carajos era lo que escondía, pero su mano derecha le comentó que al parecer un poder muy grande estaba protegiendo a su hermano, ya que 6 de sus mejores caballeros fueron encontrados sin vida. Esto obviamente le confirmaba las sospechas al hijo de Fruta, quien ahora estaba seguro de que ese chico estaba escondiendo algo. De hecho, estaba furioso con su mano derecha por hasta ahora no haberle llevado un solo dato de relevancia de Xian. Por eso mismo le encargó que esta vez él personalmente se encargara de vigilar al chico. Y claro, no aceptaría errores de su parte. Pero bueno, regresando con el prota, mientras pasaba el rato con su nueva hija, fue interrumpido por su maestra, quien estaba furiosa con él por no haber seguido sus instrucciones de mantener un perfil bajo en academia. El prota no entendía muy bien de qué le hablaba, pero la chica le mostró cómo su duelo con el tipo de antes había sido aceptado por el director, así que ahora no tendría más opción que enfrentarlo en la arena frente a todos los estudiantes. El prota no podía creer que ese tipo hubiese sido capaz de conseguir un duelo tan pronto, ya que sí, el duelo se llevaría a cabo justo en ese momento, y el chico no tenía manera de negarse. Y bueno, una vez en arena, el príncipe le comentó que había esperado ese momento mucho tiempo. Lamentablemente, a pesar de que le hubiese gustado un combate real, las únicas opciones en academia eran un duelo de espada o uno de magia, así que se enfrentarían en uno de esgrima. Tras esto y sin darle tiempo de reaccionar, el tipo arremetió contra Xian a una velocidad extrema. No obstante, el chico, sin siquiera esforzarse, fue capaz de evadir el golpe de su espada con solo un movimiento leve. Tras esto, el tipo continuó lanzando ataque tras ataque, pero el prota conseguía bloquear cada uno de ellos, a pesar de solo estar luchando con un pequeño estoque. Incluso apenas el príncipe bajó la guardia por unos segundos, Xian envainó su espada y consiguió mandarlo a volar usando pura fuerza bruta. El tipo consiguió reaccionar a tiempo y evitar un daño severo. Eso sí, ahora entendía por qué su fuerza física había sido clasificada como superior a la suya en el examen de admisión. Pero bueno, el tipo decidió aceptar su derrota en el duelo de esgrima. No obstante, le pidió que en ese momento llevaran a cabo un enfrentamiento de maná, comentándole que no planeaba perder en ese ámbito. Obviamente Xian, tras ver su determinación, aceptó, y luego de ello el príncipe comenzó a reunir una cantidad enorme de energía a su alrededor. Mientras tanto, vemos como el director de la academia había estado observando desde la tribuna el encuentro de ambos chicos. De hecho, estaba bastante impresionado con las habilidades que niños de solo 12 años habían demostrado en la pelea. No obstante, gracias a su instinto, podía notar que el prota aún no había demostrado ni siquiera la mitad de lo que podría ser capaz. Por cierto, la maestra, quien también observaba la batalla, estaba furiosa, ya que Xian había desobedecido por completo sus instrucciones de no llamar la atención en la batalla. De hecho, hizo todo lo contrario. Ahora todos tenían la mirada puesta en él. Pero bueno, regresando a la pelea, Zed usó gran parte de su maná para crear una especie de puño de arena que arrasaba con todo su paso. Lo que no esperaba era que el prota no le tomó demasiado trabajo evadir su ataque. De hecho, usó los propios escombros causados por el impacto para evitar cualquier daño. Eso sí, mientras lo hacía, notó que a pesar de que el príncipe contaba con un rango de 3 estrellas en cuanto a poder mágico, quizá la clasificación de los maestros había sido errónea. Después de todo, ese poder solo podía ser manipulado por alguien de al menos 4 estrellas. Por su parte, el príncipe estaba furioso de que Xian hubiese esquivado como si nada una de sus mejores técnicas, así que decidió emplear su ataque definitivo, reuniendo prácticamente todo el maná que le quedaba para crear una especie de remolino de arena. La cantidad de poder era tan grande que incluso pareció preocupar tanto al director como a la maestra, pero el prota, en lugar de asustarse por ello, parecía bastante emocionado, tanto que esta vez, en lugar de esquivarlo, decidió tanqueárselo de lleno. El choque de poderes fue tan grande que incluso a los maestros, que mantenían una barrera protectora alrededor de la arena, les tomaba trabajo mantenerla. No podían creer que 2 niños de 12 años contaran con un poder como ese. Por cierto, el único que pudo ver lo que ocurría dentro de la barrera era el director, quien pudo presenciar una de las mejores técnicas del buen Xian, quien reunió una gran cantidad de maná en la palma de su mano para crear una especie de agujero negro que devoraba
a todo su paso, el cual fue suficiente para desaparecer la poderosa descarga de arena que el príncipe había conseguido crear. Y bueno, tanto este último como el resto de alumnos que observaban el encuentro no podían entender lo que había ocurrido. ¿Cómo carajos ese niño contaba con un poder tan aterrador? El príncipe, a pesar de la derrota que sufrió, parecía contento con el resultado. Después de todo, estaba cansado de enfrentarse a oponentes que no le resultaban un reto. Pero tras su derrota, ahora contaba con la motivación necesaria para continuar fortaleciéndose, reconociendo a Xian como un rival muy respetable. Una vez con el encuentro terminado, el prota regresó a su habitación en la academia, topándose con que la niña dragón había aumentado su tamaño en tan solo unas horas. Según la maestra, de continuar de esa manera, no podrían continuar escondiéndola mucho tiempo, y menos si el prota seguía llamando la atención como lo hizo en su encuentro con el príncipe. Pero luego de regañarlo un poco por lo sucedido, le comentó que lo ayudaría a mantener oculta tanto la presencia de la espada demoníaca como la de la niña. Eso sí, en tanto no siguiera llamando la atención, o de lo contrario la tarea sería imposible. De hecho, su batalla anterior ya comenzaba a darle algunos problemas. Esto ya que el director le había puesto una advertencia por su actitud, en la cual debía presentarse para conversar con él si quería quitársela de encima. De lo contrario, en caso de recibir otra advertencia, sería expulsado de la academia. Así que al chico no le quedaba más opción que seguir las instrucciones. Por cierto, tras recibir la dichosa advertencia, tuvo un pequeño recuerdo de una de las conversaciones que tuvo en su vida pasada con el director, en la cual luego de que el prota le comentara que planeaba unirse a los Caballeros de la Luz con el objetivo de servir a su hermano, le advirtió que estaba tomando una muy mala decisión al convertirse en un títere, una decisión que incluso podría costarle la vida. Lamentablemente el chico no lo escuchó. Y ya sabemos cómo terminó todo. Por cierto, antes de asistir a la dichosa reunión, Xian por fin decidió darle un nombre a su hija, el cual sería Nana, un nombre que de hecho parecía agradarle bastante. Mientras tanto, vemos como el director ya esperaba en su despacho la llegada del prota, comentándonos que tras la batalla de antes, estaba muy seguro de que ese chico no solo estaba escondiendo sus verdaderas habilidades, sino incluso sus intenciones al asistir a esa academia. Por eso mismo había preparado esa reunión para conocer sus límites. Por su parte, vemos como el prota en ese momento estaba camino a su despacho, aunque mientras lo hacía se topó con una especie de barrera de energía que le bloqueaba el paso, y la cual, gracias a sus conocimientos, sabía que solo un mago de 7 estrellas sería capaz de traspasar. De hecho, esa era la primera prueba que el director había colocado para comprobar cuál era el verdadero nivel de Xian. Lo que no esperaba era que este último creaba sus propias alternativas, ya que en lugar de penetrar la barrera, terminó usando la ventana trasera para llegar hasta su despacho. De esa manera el anciano no conocería su verdadero poder. Una vez en su despacho, y tras comentarle que había notado su pequeña trampa en el pasillo de la academia, le dijo que estaba ahí para que retirara la advertencia, y a cambio él le brindaría su ayuda. Tras ello le explicó que estaba al tanto de que planeaba ayudar al primer príncipe del reino a llegar hasta el trono a cualquier costo. Incluso estaba dispuesto a detener a sus hermanos menores, incluyendo a la princesa, si intentaban arrebatar el puesto. Esto con el único objetivo de evitar que el reino fuese dividido por una guerra entre facciones. Por cierto, mientras el prota conversaba de esto con el anciano, nos explica que en su vida pasada el director había sido un fiel partidario del primer príncipe del reino, usando todo su poder para ayudarlo en su camino al trono. Lamentablemente, al igual que Xian, había sufrido el mismo destino, siendo traicionado por la persona en la que depositó su confianza. Aún así, decidió usar esa información a su favor para negociar con el anciano, diciéndole que lo ayudaría en su objetivo e intentaría evitar que el reino fuese dividido por una guerra entre facciones en busca del trono. Sin embargo, en ese momento el anciano quiso poner a prueba sus habilidades y comprobar si en serio le sería de ayuda o no, creando una especie de cadenas de maná que en segundos aprisionaron al chico. No obstante, parecía que el prota ya se esperaba algo como eso. De hecho, ese movimiento había estado dentro de sus planes en todo momento. Tras ello, comenzó a intentar liberarse de las cadenas, aunque el anciano le comentó que lo mejor era que no se esforzase en eso. Después de todo, esas cadenas eran un hechizo de 9 estrellas, así que no tendría la fuerza suficiente para conseguirlo. Lo que no esperaba era que en ese momento el prota comenzó a burlarse, preguntándole si eso era todo lo que tenía, para luego de eso reunir una cantidad inmensa de magia oscura alrededor de su cuerpo, activando el mismo hechizo que empleó en su encuentro anterior. Sí, el agujero negro, que fue
fue capaz de devorar las cadenas que lo mantenían cautivo. El anciano quedó impactado, no entendía cómo carajos un niño de 12 años contaba con un poder tan monstruoso como ese. Pero bueno, tras deshacerse de su hechizo, como si nada, le preguntó si con eso era suficiente para demostrarle que podría serle útil en la batalla que se avecinaba, a lo que el anciano le respondió que sí, y en ese momento retiraría la advertencia. Mientras tanto, vemos como cuando la mano derecha de Xiang regresaba a las instalaciones de la academia luego de comprar algunas cosas para Nana, fue tomado por sorpresa por alguien, llevándolo consigo. Regresando con el prota, este último, aburrido de las clases que ya había tomado en su vida pasada, decidió darse un break y saltarse algunas de ellas. Aunque al hacerlo se topó con la princesa, quien de hecho ya se llevaba bastante bien con Leximus, aunque mientras conversaba un poco con ellas, fueron interrumpidos por dos de los hermanos mayores de la princesa, quienes parecían tratarla con bastante frialdad, prácticamente como si de una basura se tratase, incluso burlándose de ella por haber elegido a una plebeya como su mano derecha. Eso sí, al notar la presencia del prota, su actitud cambió por completo. Después de todo, la mayoría en la academia ya estaba al tanto de la reputación del hijo menor de la familia Bert, un tipo capaz de combatir en el frente a su edad, así que a los hijos de fruta les convenía tenerlo de su lado. Incluso aprovecharon el momento para felicitarlo por su pelea de práctica del día anterior. Pero bueno, una vez los hijos de fruta se marcharon, el prota le comentó a la princesa que no debía preocuparse por lo que decían esos tipos. Después de todo, la trataban de esa manera porque la consideraban una amenaza que competiría con ellos por el trono del reino, así que solo debía demostrar ser alguien a quien temer. Luego de motivarle un poco, por fin regresó a su habitación para descansar un poco, aunque al llegar pudo notar que algo andaba mal. No podía sentir la presencia de su mano derecha por ninguna parte. Así que rápidamente le pidió a la espada que usara sus habilidades para dar con su paradero. Lo que no esperaba fue que esta última le comentó que podía olfatear su sangre en los alrededores. Y efectivamente tenía razón, ya que en ese momento el pobre tipo estaba recibiendo una paliza a manos del doble de antes, a quien el prota confrontó, acompañado de sus mercenarios, comentándole que eso no era personal, simplemente había tenido la mala suerte de servir al tipo equivocado, ya que planeaba rebanarlo en pedazos y enviárselos a su amo. No obstante, el caballero no parecía asustado, comentándole que sentía pena por él, ya que no sabía con quién se estaba metiendo al retar a su amo. Estas palabras hicieron enfurecer al tipo, que de inmediato le pidió a sus hombres que acabaran con él. Por suerte, justo en ese momento, como si de una sombra se tratase, nuestro prota hizo acto de presencia, comentándole al noble que había acabado su propia tumba al meterse con él. Este último estaba feliz de que Xiang hubiese llegado, ya que de esa forma podría ver de primera mano cómo sus mercenarios acababan con su mano derecha. Lo que no esperaba era que en ese momento el prota, en su modo assassin, se encargó de acabar con la vida de todos los tipos en tan solo un parpadeo. Obviamente el hijo de fruta no podía entender cómo carajos había sido capaz de algo como eso. Ahora entendía que se había equivocado al meterse con alguien como Xiang. Aún así no había vuelta atrás y trató de enfrentarlo, pero su intento no sirvió de mucho, ya que con tan solo un simple golpe lo sacó del juego, mandándolo volar varios metros atrás. Pero a pesar de que el prota ya había tomado la decisión de acabar con su vida, el hijo de fruta no parecía demasiado asustado por ello. En ese momento Xiang nos explica cómo en su vida pasada también se había cruzado con ese tipo, quien al igual que ahora era conocido por abusar de los débiles. Incluso fue expulsado de la academia luego de acabar con la vida de un alumno. Por eso mismo él recibió la misión de acabar con su vida, aunque al infiltrarse en su mansión se topó con algo impactante, una pila enorme con todos los sirvientes a los que el tipo les arrebató la vida. Y a pesar de que el prota lo torturó de manera brutal y le dio un fin bastante doloroso, el tipo en ningún momento se quebró. Después de todo, según él, ya había disfrutado lo suficiente. Por suerte ahora el chico sabía cuál sería el castigo adecuado para alguien como él. Esta vez no planeaba acabar con su vida, en lugar de ello le daría una cucharada de su propia medicina, creando una pequeña canica de maná y obligándolo a ingerirla. Y a pesar de que el tipo aterrado lo amenazó con que algo como eso sería castigado por su familia, el prota no se detuvo y al final cumplió con su objetivo, rompiendo toda la red de maná del hijo de fruta e impidiéndole volver a usar magia por el resto de su vida. Sin embargo, toda la escena había sido presenciada por la mano derecha del hermano del prota, quien ahora sabía cuál era su verdadero poder. Por suerte en ese momento fue interceptado por la maestra, quien no planeaba dejarlo escapar con esa información. Regresando con el prota, este último se disculpó con su amigo por lo de antes, diciéndole que si algo como eso se presentaba de nuevo, no debía dudar en escapar.
Eso sí, le prometió que no volvería a ocurrir, ya que planeaba destrozar a cualquiera que se metiera con su gente. Pero bueno, en ese momento fue interrumpido por la maestra, quien demostró al tipo que había atrapado investigándolo. Sin embargo, Xian explicó que de hecho ya había notado su presencia y planeaba encargarse de él tan pronto acabara con el otro asunto. Eso sí, le agradecía por haberle ahorrado el trabajo. Pero bueno, el prota no planeaba acabar con la vida del tipo. En lugar de ello, usaría su habilidad para manipular su mente y convertirlo en un doble agente que le diese información clave sobre los planes de su hermano. Pero este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas. Como que la presencia de Nana es detectada por 2 dragones que rondaban la zona y obviamente planeaban llevarla consigo. Pero antes de ello tendrían que enfrentarse a Xian, quien no planeaba contenerse. Además de ello, vemos como el hermano del prota pone en marcha un plan para acabar con la vida de Xian y la princesa.